Gracias, Dios, gracias, Padre. Y permítanos, Padre bendito, permita a tu siervo, Señor Jesús, que abra nuestras vidas a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, y en el nombre de Cristo amado. Amén. Sí, hermanos, antes de ocupar nuestro lugar, quiero que vayamos a una carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y hoy traigo un tema, pues, muy diferente al primero que tratamos. Ahí en Filipenses 2, amén. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Filipenses 2, 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Vamos a gozarnos en la palabra del Señor, amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, ustedes lean del 4 al 8, por favor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se llevó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. No está ahí, hermano. Palabra de Dios, ocupe su lugar. El texto que estábamos leyendo es uno de los mejores textos doctrinales. Lógicamente que no voy a hablar de doctrina el día de hoy, no voy a hablar tampoco de teología, porque este texto es sumamente teológico, es sumamente doctrinal, teológico, pero no voy a enfocarme, hermanos, mucho ahorita en esos puntos, porque cuando doy clase y hablo yo de la deidad del Hijo de Dios, pues es un texto muy afirmativo acerca de la eternidad, de la deidad y todo lo que es Jesús como Hijo de Dios. Pero bueno, repetirles, no voy a tomar el sentido teológico ni el sentido doctrinal, pero sí voy a tomar un punto aquí, hermanos, en el sentido práctico. Y el tema de hoy se llama de la siguiente manera: tengamos armonía todos en la iglesia. Es el tema, tengamos armonía todos en la iglesia. Y bueno, estos textos que acabo de leer también nos da esa idea. Como iglesia debemos hermanos, de tener armonía, de estar juntos, pero también en armonía. Es decir, que la palabra armonía es coincidir. Cuando usted busca la palabra armonía en el diccionario, siempre le va a decir que es, hermanos, el sentido rítmico de una canción o de un tono de una canción. Pero eso nos habla acerca, hermanos, de que algo va en orden, de que algo va unido, de que algo va, hermano, conectado, y que no hay, hermano, nada por así decirlo, ¿no?, de desafinado, sino que todo, ahorita que cantábamos, hermanos, los primeros coros que cantábamos y que le puso ahí una batería del hermano, ¿no? Pero se veía en armonía más o menos, ahí la encontramos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que somos llamados a tener armonía como iglesia. Amén. Miren, la iglesia primitiva o la primera iglesia tenía esas características,
que era de un mismo sentir. Los creyentes de la primera iglesia que nació en Jerusalén, después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, hermano, ¿a cuántos? 120, ¿verdad? Dice que estaban 120 congregados en el aposento alto. Y dice que de repente, hermano, llegó el Espíritu Santo, se oyó un estruendo, hermano, un temblor, hubo manifestaciones de lenguas en forma de fuego, hermanos, y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que Dios les dio oportunidad de hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba. Ese evento, hermano, ese acto real, ese hecho real, marcó, hermano, el inicio de la iglesia. La iglesia nació en el día de Pentecostés. Amén. Antes del Pentecostés no había iglesia, hermanos. Amén. Antes del Pentecostés todavía no había iglesia. Jesucristo, cuando dijo en Mateo 16, yo voy sobre esta piedra, o sea, él se autonombraba la roca, o él se autonombraba esa piedra, dice, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Pero para que la iglesia naciera, era necesario primero, hermanos, que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Era necesario que Jesucristo cumpliera la profecía, cumpliera la palabra, hermanos, que de él se había escrito en el Antiguo Testamento, hermano, sobre que él iba a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cristo muere en la cruz, ahí es donde triunfa en la cruz. Cristo resucita, hermanos, confirmando esa victoria, y les dice, no se vayan de Jerusalén, sino quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se vayan de ahí. Entonces, dice en Hechos 1 que la iglesia, bueno, que los estaban ahí testigos, vieron a Jesús ascender al cielo. Ascendió al cielo, ellos se fueron al aposento alto, 10 días después, se fueron, hermanos, al aposento alto, y 10 días después llegó el Espíritu Santo y fueron bautizados. La iglesia empezó, hermanos, y una de las características de la iglesia, una de las, hermanos, yo le puedo decir así, de las marcas de la iglesia, es que la iglesia tenía un mismo sentir. Amén. Usted le puede leer en Hechos 1:14, le puede leer en Hechos 2:1, hermanos, que disfrutaban de un gran compañerismo. Amén. Sobre todo, yo quiero leer con ustedes, o que ustedes me ayuden a leer, en Hechos 2:41 al 46. Que alguien, por favor, hermanos, lo lea, por favor. En Hechos 2:46, rápidamente, hermanos, ahí. En Hechos 2:46, por favor. Amén. En Hechos 2:46, perdón, 2:41 al 46. Amén. 2:41 al 46. Gracias, hermano. Así dice la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían en todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Gracias, hermano. ¿Cuántas veces se repite la palabra comunión? ¿Cuántas veces se repite la palabra unánimes en ese versículo, hermanos? Dice que perseveraban, tenían comunión, estaban unánimes juntos, alaba al Señor. Eso significa que la primera iglesia que nació en el día de Pentecostés, hermanos, tenía gran compañerismo, tenía amor, tenía, hermanos, servicio, tenía fe, perseveraban en las oraciones, perseveraban en los cultos, perseveraban, hermanos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algunos piensan que el partimiento del pan puede haber sido la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice aquí, más adelante dice el versículo 44, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, tenían en armonía y tenían en común todas las cosas. Y luego dice el versículo 46,
y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, que esta primera iglesia, hermanos, era una iglesia que tenía un mismo sentir. Amén. Disfrutaban de gran compañerismo, disfrutaban en las oraciones, estar juntos, experimentaban gran crecimiento, porque dice el 47 de este mismo versículo, hermanos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía que cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, era una de las características que la iglesia debe de tener, es la armonía, es la unidad, es el compañerismo. Amén. Es, hermanos, el seguir adelante y crecer en amor, en unidad, en servicio. Palabra del Señor. Y esto, hermano, es lo que Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses. Pablo alienta a que la iglesia de los filipenses también sea del mismo sentir. Por eso, vea por favor, hermano, esta carta de Filipenses, alaba al Señor, como el apóstol Pablo, vamos ahora a Filipenses 2, dice, hermanos, el versículo 1 y en adelante, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, y vean, sintiendo lo mismo, teniendo ¿qué? El mismo amor, y ¿qué más? Unánime, sintiendo una misma cosa. Amén. Hermanos, Pablo alienta y nos sigue alentando hoy en día a la iglesia y dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordia, y luego dice lo siguiente, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos habla de las características de hermanos, de la armonía. Amén. Mire, el versículo 1 y 2, todavía estamos ahí. En la armonía, hermanos, hay consolación. Cuando alguien, hermano, de nuestra iglesia, cuando alguien hermanos de la familia que somos aquí, porque todos somos familia, ¿verdad? Amén. Todos somos hermanos, ¿verdad? ¿O hay aquí algún primo? No hay primos aquí. Bueno, digo, en lo espiritual. Aquí no hay primos. Aquí no hay hermanos, nada de eso. Aquí todos somos hermanos por la sangre de Jesús. Y hermanos, y mire, aquí está un poquito de lo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia, hermano, crezca en esa unanimidad. Que haya consolación, que haya amor, que haya comunión, que haya, hermanos, afecto entrañable, que haya misericordia, que haya gozo, que todos sintamos lo mismo. Amén. Y que todos estemos unánimes y que todos, hermanos, sintamos una misma cosa. Lea usted el versículo 1 y 2, por favor, nuevamente. ¿Sí? No nos distraigamos, léalo ahí en su silencio y vea todo lo que Dios nos pide. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Si ve que un hermano no le encuentra, dígale, a ver, hermano, yo te quiero ayudar porque veo que todavía no te sabes los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? A ver, léalo. Son las características de la iglesia que está unánime. Amén. ¿Ya lo leyó? ¿Sí? Léalo otra vez. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué le falta a usted de esas cosas? ¿Qué nos falta, hermano? ¿Qué nos falta para que yo sea parte de la unanimidad? ¿Verdad? ¿Qué nos falta para que yo sea un cristiano que enfoque la unidad, que estemos unánimes? ¿Cuántos de ustedes tienen afecto entrañable por sus hermanos? ¿Cuántos de ustedes tienen, hermanos, consuelo para ayudar a otro hermano? Afecto entrañable. Afecto, hermano, es un deseo de desearle lo mejor a mi hermano que está al lado, que está atrás.
Yo deseo que mi hermano, mire, un saludo de afecto es el saludo que Juan le dijo a un hermano llamado Gallo. ¿Amén? Y no vayan a pensar que porque se llamaba Gallo era un gallo, como usted lo conoce, no. Así era su nombre, Gallo. Y le decía Juan a Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, hermano, esas palabras de afecto. ¿Qué palabras de afecto tiene usted con su hermano que a veces le cuenta sus problemas en confianza o le cuenta una necesidad y usted dice: hermano, yo deseo que ese problema se solucione? Yo deseo, hermano, hermana, que tu necesidad sea suplida. ¿Por qué? Porque hay afecto fraternal. Hay afecto verdadero. Alabe al Señor. Entonces, hermanos, es lo que Pablo desea de la iglesia. No solamente de la iglesia de Filipos, sino de toda la iglesia universal. Que nosotros seamos una iglesia unánime. Que no haya pleitos. Porque hay, hermanos, me ha tocado ir a iglesias que tienen pleitos. De veras. Hay hermanos bien pleitistas. Que nada más quieren que nada más quieren ponerse los guantes para ver quién gana. Hay hermanos que de veras son envidiosos, son arrogantes, no lo sé, ¿para qué les digo? Pero, ¿sabe? Dios quiere que seamos cristianos en armonía. ¿Y sabe por qué lo estoy, se lo estoy a usted compartiendo este tema? Porque mire, hermano, viene nuestro aniversario. Y yo deseo que estemos unánimes. Y no quiero que usted diga: no, ¿para qué voy al aniversario? Yo no nací ahí, ni me bauticé ahí, etc. Usted puede decir muchas cosas. Así decimos: pero es que no me tomaron en cuenta. Ya vi la lista, como no me tomaron en cuenta, no voy al aniversario. Eso no es ser unánimes. Somos parte de una iglesia local. A veces nosotros, mire, despreciamos mucho nuestra iglesia local. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia Emanuel, que está aquí donde toca, Dios con nosotros, está reconocida en el Distrito Metropolitano. Lo digo con humildad, como una de las misiones crecientes en nuestro distrito. Hay iglesias, hermanos, que han venido, mire, así. Hay iglesias que ya tienen 60 años y solamente tienen 4 miembros, 3 miembros. Hay iglesias que han venido a mi cara, y no lo digo, hermano, así como para sentirlo, no, sino me duelen esas iglesias. Yo soy parte, hermano, de esta iglesia y me duelen esas situaciones. Pero cuando vemos, hermano, nuestra iglesia local que está firme y que se ha mantenido y que ha seguido, hermano, y que ha caminado, eso nos debe de llenar de mucha alegría y de mucho gozo, de que nos hemos mantenido como iglesia. Hay iglesias que se han cerrado, o templos que se han cerrado. Hay templos, hermanos, que solamente va la familia pastoral. Y hace poco me enseñaron un video de una iglesia en Ecatepec, que, bueno, no voy a decir que es el movimiento, pero es una iglesia, porque es una iglesia de Cristo, en donde solamente se congregan 3 personas. La que dirige la alabanza, el tecladista y creo que un baterista. Y solamente se congregan 3 personas. Hermanos, no despreciemos nuestra iglesia local. No despreciemos este lugar, no despreciemos a nuestra familia. O usted es una de las personas que desprecia a su propia familia carnal, por así decirlo. Que usted diga: ay, ¿cómo me pude apellidar tal? O si hubiera sido por esta familia, ¿no? O no sé, no. Dios quiso que usted tuviera una familia. Así sean 2, 3, 4, 10, 20. Dios quiso que usted tuviera una familia. Y en el sentido espiritual es lo mismo. Dios quiso que usted fuera parte de esta familia. Habiendo otras iglesias, quizá otras denominaciones, pero Dios quiso que formásemos parte de esta familia. ¿O no, hermano? De tal manera que no podemos despreciarnos.
No podemos, hermanos, decir, ay, esa iglesia, o ay, cómo quisiera irme de la iglesia, o cómo eso, hablando mal de nuestra propia iglesia, hablando mal de nuestra propia familia. Porque cuando usted habla de su iglesia, usted habla de su propia familia. Cuando usted critica a alguien de su iglesia, usted está criticando a su propia familia. Ahora me entiende por qué debemos de ser unánimes con un afecto entrañable a los hermanos. Ahora, traigo 3 puntos, hermanos, por favor, escuchen. ¿Cómo tener armonía? ¿Cómo tener armonía? Bueno, número 1, no hagamos las cosas por contienda o por vanagloria. Número 1, no hagamos las cosas por contienda o por vanagloria. Versículo 3, ahí mismo en Filipenses 2, dice, nada hagáis, léalo usted. Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo. Amén. Repita conmigo, nada, todos debemos de hacer. A ver, repita conmigo todos. Nada debo hacer por vanagloria o por contienda. Nada hagáis. No hagamos las cosas, hermanos, por contienda o por vanagloria. Amén. Debemos determinar si es que hubiera contiendas. Amén. Debemos de echar afuera, a un lado, las contiendas. Mire, la definición de contienda es un sinónimo de pleitos. ¿Sí? Pero no solamente habla de pleitos de querer golpear o golpearse, no, sino de pleitos verbales, de insultos, de, ¿qué más? Sí, hermanos, de palabras altisonantes. Miren, hermanos, las contiendas tienen malas compañías. ¿Sí? Y miren, y la contienda, en una cita, y ahorita le voy a decir la cita, la contienda aparece junto a las envidias, a las disensiones y a la carnalidad. Vean, o sea, no es algo sencillo de decir, ay, es que no le hablo a la hermana porque me insultó y me dijo, no, espéreme, aquí viene, la Biblia dice que no tengamos contienda, que no tengamos esas situaciones, que puede ser también un sinónimo de, son disensiones. Ahora, lea por favor 1 Corintios 3:3. Amén. Las contiendas, hermanos, tienen mala compañía, que son envidia, disensiones y carnalidad. 1 Corintios 3:3. Alguien que lo lea, por favor. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andéis como hombres. ¿Se dan cuenta? Pablo, ¿a quién le está diciendo estas palabras? A la iglesia de Corinto. ¿Qué había? Disensiones, contiendas, envidias, peleas. Amén. Pero algo más tremendo, hermanos, las contiendas se mencionan junto a las obras de la carne. Amén. Y en algunas ocasiones las contiendas proceden de Satanás. Wow, o sea, eso está tremendo, hermanos. 2 citas para hablar de este punto. Gálatas 5, 19 al 21, por favor. Gálatas 5, 19 al 21. Y alguien que me busque Santiago 3, 14 al 16. Gálatas 5, 19 al 21 y Santiago 3, 14 al 16. A ver. Estoy en el punto de las contiendas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, Ahí está. disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora se da cuenta que primeramente las contiendas son obras de la carne.
Y están en la lista de los pecados, hermanos, tanto los pecados sexuales como los pecados inmorales, como los pecados, hermanos, de palabra y todo lo que habla Gálatas, y entre ellos está la contienda. Cuando usted o cuando queremos contender, hermano, y hasta queremos tener la razón, y hasta queremos ganar una contienda, y no nos sentimos tranquilos porque, híjole, esta hermana me dijo y esto y lo otro, hermanos, como la iglesia de Corinto, que ahí, hermano, había división, ahí no había, hermanos, amor, no había, hermano, en realidad humildad, pero sí había contiendas. Y es que las contiendas, hermano, son obras de cuando no alimentamos, hermano, nuestro espíritu, alimentamos nuestra carne y vivimos en la carne, siempre vamos, hermano, a querer solucionar los problemas con contiendas. Hasta llegar, hermano, casi a los golpes o a los insultos. Pero vean lo que dice Santiago, que también las contiendas las produce el enemigo. Alguien que lea por favor Santiago 3, 14, 16, por favor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni imitáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se dan cuenta de dónde viene también ahora? Una contienda. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se me entienden ahora? Que todo lo que tenemos que hacer para el Señor, lo tenemos que hacer, hermanos, sin contienda y sin vanagloria. Hacer las cosas, hermano, no hagamos las cosas por contienda, no hagamos las cosas por vanagloria. Ahora me entiende, hermano. Alaba al Señor. Mire, hermano, el servicio que glorifica al hombre no vale nada. Toda actividad en la iglesia debe glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos, no por contienda, no por vanagloria, hermanos. Yo felicito a mis hermanos, de veras los felicito, cuando le digo, hermano, ¿puede hacer el aseo? Amén, hermano. Hermano, y luego mi hermana encargada de los talentos me dice, hermano, ya se añadieron otras familias, gloria a Dios. Pero sabe, siempre lo tenemos que hacer por amor. No demostrando que para que nos den vanagloria, hermano, no, porque la gloria, ¿quién se la lleva? La alabanza, ¿quién se la lleva? La honra, ¿quién se la lleva? Hermano, porque ¿sabe por qué? Porque el servicio que glorifica a Dios no vale nada. ¿Sabe lo que vale? Glorificar al Señor, exaltarle con toda actividad. Si me toca el aseo, si me toca el talento, si me toca traer para el aniversario, si me toca lavar los baños, si me toca, no sé, hacer algo, traer flores. Mire, estas flores están hermosas. No las pedimos, siempre las traen de corazón. Y no llega hasta allá el olor. Aquí me estoy llenando de mucho perfume. Hermanos, ¿por qué? Porque se trae con amor. Porque se sirve con amor. Porque lo que Dios nos permite hacer para su obra, hermanos, no es por contienda, no es por vanagloria, sino es porque amamos a Dios y porque amamos a su iglesia y porque nos amamos unos a otros. Amén. Por eso, hermanos, el primer punto, recordemos, no hagamos las cosas por contienda y por vanagloria. Número dos, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Repito, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Amén. Vean lo que dice, alaba el Señor, los siguientes versículos. Amén. El versículo 4, el versículo 5. No mirando cada uno por lo suyo propio. Léanlo conmigo, por favor. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, vean el 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Ahorita lo explicamos, pero el punto aquí, hermano, es que tenemos aquí
una dimensión diferente a la estima propia. Este es el mejor estímulo, hermano, para un amor correcto. Alaba el Señor. Pablo nos llama, hermanos, a tener Pablo nos llama a no tener, amén, un alto concepto de nosotros mismos más que los demás o mayor que los demás, amén. Y aquí entra un punto: el aprecio hacia los demás surge del amor, amén, surge del amor, alaba el Señor. Y por eso, hermanos, nos debemos de considerar unos a otros, como dice aquí, superiores a nosotros mismos. El amor nos capacita para olvidar faltas, amén. El amor nos capacita para edificar. El amor nos capacita para perdonar. El amor nos capacita, hermano, para ver lo mejor de los demás. ¿Sí? ¿Sí me entiende ahora? Ahora, mire, hay una base tremenda, hermano, en esta palabra, amor. Y es en el sentido de la unanimidad, en el sentido, hermano, de la armonía. Que la armonía siempre se debe de practicar bajo la base del amor. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, no mirando. El versículo 3, la segunda parte dice, hermanos, nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, con humildad. ¿Cuán importante es entender esto, hermano? Debemos de estimar a los demás con humildad. Debemos de interesarnos por las necesidades de los demás. ¿Cuál alabamos al Señor? Hermanos, la preocupación por los demás, hermano, debe de ser superior a la de por nosotros. Es decir, sí, es bíblico que yo me preocupe por mí mismo, ¿sí me entiende? Pero es mejor preocuparnos por los demás. ¿Sí me entiende ahora? ¿Qué pasa cuando usted dice, me preocupo por tener mi comida en mi mesa, me preocupo por tener salud, por tener bien? Pero, hermanos, Dios también nos llamó a preocuparnos por los demás. Una ocasión le dijeron a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y sabe lo que contestó Caín en su dureza? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esa pregunta, hermano, es una interrogante que usted y yo debemos de meditar. Yo le pregunto a usted, ¿qué acaso somos guardas de nuestro hermano? Sí. Sí somos guardas de nuestros hermanos. Está bien que nos preocupemos por nuestro bienestar. Está bien que usted se preocupe por lo que necesita, pero también debe de preocuparse por su hermano que no lo ve, por su hermano enfermo, por su hermano necesitado, por su hermano que a lo mejor está luchando en muchos sentidos de la vida. Hermanos, ¿usted le preocupa a su hermano cuando usted lee en el grupo que está enfermo? ¿Usted se preocupa por su hermano y hermana cuando usted se entera que necesita algo? ¿Usted se preocupa por su hermano o su hermana cuando usted se entera, hermano y hermana, que está luchando y que tiene una situación en su familia, en su vida, en su economía, en su salud y en muchos aspectos de su vida? Hermanos, ¿o somos tan duros que a veces actuamos como Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Y sabe quién es su hermano? Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Y qué dijo Jesús? Él habló del buen samaritano. ¿Y qué hizo el buen samaritano? A diferencia del publicano y del fariseo,
que se dieron la vuelta para cuando vieron ahí a esa persona media muerta ahí, herida, asaltada, golpeada, pero el samaritano tuvo misericordia, lo levantó, lo puso en su asno, le curó las heridas, lo llevó al mesonero y le dijo: ¿sabes qué? Cuídamelo, mientras yo no estoy aquí, cuídamelo, y cuando regrese, si has gastado de más, yo te lo pago. Hermanos, ¿cuánta falta hace que cada uno de nosotros sea un buen samaritano? Un buen samaritano que ayude, un buen samaritano que levante, que anime y que esté preocupado por los demás. Ese buen samaritano que cuando se da cuenta que su hermano no puede venir, porque a lo mejor no tiene cómo venirse, a lo mejor no tiene para su pasaje, o a lo mejor no tiene que comer, a lo mejor está enfermo, no lo sé. Pero están los buenos samaritanos, alaba al Señor. ¿O no, hermanos? Hermanos, necesitamos enfocar que debemos de preocuparnos los unos a los otros en amor, en servicio y en ayuda. Y el último punto, debemos de tener el mismo sentir de Cristo. ¿En qué aspecto? Yo le comentaba que no lo voy a hablar ahorita de forma doctrinal, es mucha doctrina aquí. De hecho, si yo hablara de la doctrina en ese sentido y en el sentido teológico, pues tendría que usar, hermano, las raíces etimológicas de las palabras griegas, que si me las sé de memoria, ahorita no las voy a usar. Porque el hecho de que Dios se le llame en la forma de Dios e igual a Dios tiene mucho significado. A grandes rasgos, el Hijo de Dios es igual al Padre en la esencia, punto. Tiene los mismos atributos divinos. Solamente quiero aclarar esta situación. Pero ¿en qué sentido tenemos que tener, hermanos, el mismo sentir que hubo Cristo, que hubo en Cristo Jesús? Miren, hermanos, esta es la clave para prestar atención al llamamiento que hace Pablo, para eliminar la contienda y la vanagloria, para considerar a otros mejores que nosotros mismos, y para cuidar y preocuparnos por los otros, hermanos, que por nuestras propias preocupaciones debemos de tener la mente de Cristo. En otra versión dice la misma actitud. La mente es lo mismo de decir la misma actitud. Amén, hermanos. Es decir, el mismo pensar, el mismo sentir. Ahora, ¿qué mente, qué actitud tuvo Jesús? Lo hemos leído. Él estaba en el cielo en forma de Dios y era igual a Dios. Amén. Es decir, que tenía una gloria y la tiene. Amén. Esa misma gloria que tiene el Padre, esa misma gloria que disfruta con el Padre. Juan 17:5, aquella gloria que tuve contigo, Padre, antes que el mundo fuese. Bueno, pero ¿qué tuvo el Señor en su sentir? Que el Señor Jesús, aún siendo igual a Dios y siendo, hermano, hermana, en la forma de Dios e igual a Dios, Él se hizo humilde. Él se rebajó a sí mismo. Lea, por favor, el versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, vea, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, ¿de qué se despojó? No se despojó de su deidad, no se despojó de sus atributos, no, solamente se despojó de la gloria que tiene en el cielo. ¿Sí me entiende? De la majestad que tiene en el cielo. A grandes rasgos se los digo porque ahorita quiero enfocar lo más importante. Y luego dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante
aquí está la clave. Hermanos, la actitud de Cristo es de que Él, hermano, no estimó el ser igual a Dios. No estimó, hermano, el tener una gloria con el Padre desde la eternidad. Porque Él es Dios, el Hijo, alaba al Señor. Y, ¿sabe? Cuando yo estaba leyendo esto, yo me preguntaba, ¿cuándo de nosotros podemos tener una actitud de humildad como la tuvo Cristo? ¿Estamos aquí, hermanos? Una actitud de humildad como la tuvo Cristo, porque dice que Él se despojó, hermano, y dice en el versículo 7, tomando forma de siervo, y la palabra siervo aquí habla esclavo. Jesús se hizo esclavo y luego hecho semejante a los hombres, y ya estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo para ser obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte de cruz. Entonces, aprendemos acerca de la mente de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque dejó a un lado su gloria. Amén. Se humilló a sí mismo y se hizo siervo de todos, y sobre todo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora yo quiero preguntarle algo: ¿cómo podemos buscar nuestra propia gloria? ¿Cómo podemos ser orgullosos? ¿Cómo podemos nosotros codiciar elevadas posiciones? ¿Y cómo podemos nosotros hacer menos cuando escuche estas 4 cosas? Se humilló a sí mismo, se hizo siervo, ¿sí? Fue obediente hasta la muerte, amén, y muerte de cruz. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, decir al Señor Jesús: Señor, yo quiero ser igual que tú, cuando queremos buscar nuestra propia gloria? Cuando queremos buscar, hermanos, y sobre todo ser orgullosos, buscar posesiones, y sobre todo, hermanos, que no estemos haciendo las cosas que a Él le agrada. Porque Jesús hizo las cosas que al Padre le agradó. Tanto que en el Getsemaní le dijo al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. De tal manera, hermanos, que si nosotros formamos parte de una iglesia, hermano, que nos ha el Señor permitido, hermano, servir, y nos ha permitido ocupar un espacio, un lugar en la iglesia, entonces tengamos la misma actitud de nuestro Señor. No buscar nuestra propia gloria, no tener orgullo al servir, no, hermano, codiciar elevadas posiciones o liderazgos, hermanos, para vanagloriarnos, y hacer todo lo que al Señor le agrada con humildad. Amén. Porque viene el resultado. Este texto que usted y yo acabamos de leer nos habla acerca, hermano, de la exaltación que el Padre le dio a su Hijo. Por eso vea lo que dice el versículo número 9. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. En la versión más original dice: lo super exaltó hasta lo sumo. Dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, muchas veces nos preguntamos: ¿cuál es el nombre sobre todo nombre? Yo quiero decirles una cosa: el nombre sobre todo nombre no es Jesús, porque el nombre de Jesús se lo dio desde muy pequeño. Este nombre sobre todo nombre es en base a su redención. Escúcheme, hermano, y ponga mucha atención. El nombre sobre todo nombre es en base a su triunfo en la cruz.
Porque primero se humilló en la cruz, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y al Señor, hermano, no le fue quitado nada que le pertenecía antes de venir a la cruz. El nombre de Jesús le fue dado cuando Él nació, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿cuál es el nombre sobre todo nombre? Ahí te va. Y aquí dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí viene el nombre sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Entonces, el nombre sobre todo nombre es lo siguiente: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y llegará el día en que toda lengua va a declarar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aún Satanás va a decir: Jesucristo es el Señor. Aún los demonios van a decir: Jesucristo es el Señor. Y todos en el cielo y en la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso, Romanos, hermanos, el apóstol Pablo dijo que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No consiste solamente, hermano, en mencionar un nombre fonético. Mucha gente piensa que con mencionar Jesús, 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 ya soy salvo. No, nada de eso. No es mencionar solamente un nombre fonético, ya, llamarlo por llamar. No, hermano. Cuando uno está diciendo que Jesucristo es el Señor, está aceptando sus demandas, está aceptando su voluntad, está aceptando su reinado en el corazón y está aceptando su soberanía en su vida para obedecerle, hermano, porque así como Jesús obedeció y fue exaltado, un día el Señor nos va, hermano, a recompensar. Un día el Señor nos dirá: bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos estamos proveyendo la armonía, estamos, hermanos, trabajando en la armonía, estamos trabajando en la unidad, en la comunión. Gloria a Dios. Pero si usted ha llegado en su pensamiento a decir: ¿para qué lo hago? ¿Para qué doy? ¿Para qué ofrendo? ¿Para qué coopero? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Y siempre prejuzgando, hermano, las situaciones. Yo quiero decirle una cosa, que aunque usted no lo hable, usted no está, hermano, promoviendo la armonía. Si usted tiene ese pensamiento de decir: pues ¿para qué? Y esto y lo otro. Pero sabe, hemos aprendido hoy, hermano, y se lo voy a volver a repetir. 1, nada hagamos por contienda, por vanagloria. 2, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y 3, hay en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, que se humilló, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabe, hermano, una iglesia humilde y amorosa será una iglesia unida. Amén. Y una iglesia unida será más eficaz en su servicio. ¿Cuántos queremos ser parte de esa iglesia en armonía? Póngase de pie y dígale: Señor, yo quiero ser parte de esta iglesia. Yo quiero ser parte de esta iglesia, de esta familia que me has llamado, que me has permitido ser parte de ella. Quiero, Señor, fomentar la armonía. Quiero, Señor, fomentar la unidad, la comunión. Preocuparme por los demás. Preocuparme por mis hermanos, por los enfermos, por los necesitados. Señor, ayúdanos, Padre. Tú solamente tienes la ayuda para nosotros. Y si tú nos has permitido estar en esta iglesia, Padre, como una iglesia local, queremos, Señor, con todo nuestro corazón, que nos ayudes para fomentar y crecer y aumentar en armonía. Tu palabra dice que no hagamos las cosas por vanagloria, que no hagamos las cosas por contienda,
Señor, tomando a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto habla de humildad, esto habla de servicio, esto habla, Padre, siempre de buscar, Señor, la sencillez y la humildad de corazón. Y también tener este sentir, Padre, que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Que Él siendo Dios, igual a ti, oh Padre, teniendo la igualdad, Señor, tuya, y teniendo la forma tuya, y siendo igual a ti, oh Padre, Él se humilló a sí mismo para mostrarnos humildad, para mostrarnos obediencia, para mostrarnos, Señor, servicio, y sobre todo, Señor, llegar a la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso en esta hora, Padre, ayúdanos, ayúdanos. Tú sabes, Señor, que se acerca un evento grande como iglesia. Tú sabes, Padre, que se acerca un día, Señor, histórico para nuestra iglesia local. Y rogamos que nos ayudes, Señor. Rogamos que nos permitas estar unidos. Rogamos que seas con nosotros, Señor, en esta semana de aniversario. Que seas con tu pueblo, Señor. Que nos ayudes para unirnos en servicio, en unidad, en amor, en armonía, en comunión unos a otros. Que quites de nosotros, Señor, toda vanagloria, toda contienda, toda indiferencia. Que pongas el amor verdadero para poder servirte y para ser, Señor, como una familia unida en amor, como una familia unida en armonía, en comunión unos con otros. Ayúdanos, Padre. Yo sé que el enemigo, Señor, anda como león. Y yo sé que el enemigo, Señor, no le agrada que estemos aquí. Yo sé que el enemigo no le agrada que estemos fomentando la unidad, que estemos fomentando, Señor, la comunión y la armonía. Pero tú ya lo has vencido, oh Jesús, con tu sangre. Tú ya lo has vencido y Él ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, nosotros declaramos victoria por Jesucristo, tu Hijo. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú estás con nosotros y en ti haremos proezas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.